como última actividad, dicen que el mundo es de los audaces, y con un ejemplo de soldado que por eso es de infantería, el doctor Usal, es doctor de nivel 1 de investigador, como investigador de la Universidad de Buenos Aires, que es el director de la maestría de ciberdefensa y ciberseguridad. Él, en la Universidad de Buenos Aires, él defendió la homologación de esta maestría de la Universidad de Buenos Aires, que se hace en convenio entre la Escuela Nacional de Inteligencia y la Universidad de Buenos Aires. El doctor Usal es el director, yo soy el subdirector de esa maestría, y en este momento tenemos 46 maestrandos, entre los cuales hay 5 tenientes coroneles, 2 becados por mi arma, yo soy un hombre de comunicaciones, el resto están becados, están pagando ellos mismos, son oficiales de Estado Mayor, y uno de ellos es oficial de Estado Mayor egresado de la Escuela Conjunta también. Hay 2 marinos becados por la Marina, hay gente de Fuerza Aérea, y el resto son, hay del Ministerio de Seguridad, hay oficiales del Servicio Penitenciario que son abogados, hay oficiales de Gendarmería Nacional, abogados del área de inteligencia, y el resto son todos abogados, ingenieros informáticos y licenciados. ¿Y por qué hago este anuncio que realmente pareciera que es un anuncio? Porque es la introducción a la característica multidisciplinaria de lo que es el conflicto en el cuarto dominio donde se dan en este momento los conflictos humanos. Y no digo guerras porque desde la Segunda Guerra Mundial acá nadie declaró la guerra a nadie. Y esto es la principal característica de lo que se da en llamar hoy en día una guerra híbrida. La invasión de Rusia a Georgia es un ejemplo, el ataque de Rusia a la central iraní de uranio enriquecido es otro ejemplo, el ataque de Rusia sobre la capital de Estonia, sobre Tallinn, es otro ejemplo, ¿no?, de agresiones en alta escala. La actual denuncia del gobierno de Holanda contra Rusia por la acción casi de guerra psicológica y por medio de las redes sociales sobre sus resoluciones. En este momento el ministro de Defensa de Holanda ha dicho de que ellos están en estado de guerra cibernética contra Rusia, ¿no? Pero ninguno de esos conflictos está declarado. No hay una guerra declarada, y esa es la principal característica que tiene esta nueva forma de conflicto que da en llamarse hoy guerra híbrida. Si nosotros nos vamos, no hay cosas nuevas. Si nos vamos a la historia, es lo mismo que hacía el general Güemes contra Pío Tristán, ¿no es cierto?, en el norte, lo que llamamos a lo mejor guerra de guerrillas, ir golpeando. Hoy, ¿qué es lo que se ha sumado? Hoy se ha sumado un nuevo entorno en el cual se desarrolla el conflicto. Empezó con la tierra, el mar, en fines de la Primera Guerra Mundial, el aire, y de pronto apareció el espacio. Así que, más que nada, lo que tenemos que mentalmente ir acomodándonos es en la mentalidad de ver el lugar de conflicto, el teatro de operaciones donde se están desarrollando esas operaciones, es un concepto. Es un concepto cuyo término nace en el año 48, tampoco es nuevo, el concepto de ciberespacio y de ciberguerra. Vamos a ver los temas que vamos a tratar. Hoy voy a desarrollar exactamente la misma charla que di ayer en las escuelas de arma en Campo de Mayo. Exactamente la misma secuencia. Vamos a tocar un poquito el tema de ciberespacio en generalidades, y cómo evolucionó desde la guerra electrónica hasta lo que nos toca hoy, que
desde mi modesto punto de vista, no es otra cosa que una forma de conflicto incluido dentro de lo que es la guerra electrónica. Las actividades se desarrollan en un campo empresarial o desde el punto de vista de defensa nacional, se desarrollan en un conflicto que es el espectro electromagnético. En ningún caso, ninguno de nosotros en nuestras empresas o nuestras infraestructuras críticas nacionales, muchos de ustedes a lo mejor son responsables o dan servicio en empresas que constituyen infraestructura crítica, digamos Atucha, digamos hospitales, digamos presas hidroeléctricas, lo que sea, cualquier elemento puede transformarse o constituirse después del adecuado análisis de riesgo en una infraestructura crítica que transforma el problema que es absolutamente del Ministerio de Seguridad en un conflicto del Ministerio de Defensa. ¿Y por qué entonces esa característica de multidisciplinario? Hoy las resoluciones, y ustedes como empresarios pasa lo mismo, ya no pasan por la conjuntez, pasan por un concepto de multiagencia. Siempre va a haber un soldado en el medio ante una amenaza de este tipo, pero nunca va a poder faltar dentro de ese ámbito de resolución la consulta con alguien que esté trabajando en el medio ambiente, con alguien que esté trabajando en el transporte de energía, en alguien que esté trabajando en el área médica. Caramba, los últimos ciberataques en los Estados Unidos pasan por anulación de historias clínicas. Y eso lo hace un hacker, que normalmente no tiene bandera. Esa es la característica de todo esto. En Tallinn, el ataque que sufre Estonia por parte de Estados Unidos porque cambió de lugar una estatua, nada más, lo lleva adelante Rusia, pero Rusia dice, nosotros no hicimos nunca, los humos son un grupo de patriotas rusos el que hizo esto. Pero nunca, no hay un gobierno que asuma ese ciberataque. Entonces entran en juego en este ámbito hasta las cartas de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es legítima defensa? Son temas que se estudian muy profundamente y ya no lo estudiamos solamente los soldados, sino se estudian a nivel multiagencia. Hoy el concepto no termina. ¿Dónde termina la responsabilidad en pedofilia o en un ataque a un hospital, a un aeropuerto, a la torre de control de un aeropuerto? ¿Dónde termina la responsabilidad de Gendarmería Nacional, de las policías, y dónde empieza la responsabilidad de nuestra Fuerza Aérea en el momento de represión? Ese es el concepto que hoy se está manejando. Es complicado, son complicadas las coordinaciones entre los distintos integrantes que colaboran con la toma de resolución. Realmente de ahí lo importante de que cada uno de ustedes, cuando volvemos al ámbito civil, no estén ajenos de la trascendencia que tiene un ataque sobre sus redes. Ustedes saben que hoy, más que redes, en el gerenciamiento, más que redes, estamos enredados, ¿no? Es tan grande la dependencia que tenemos en las comunicaciones por las redes que realmente se torna complicado, ¿no? El ataque va hacia esos lugares, va hacia los medios de comunicación, hacia los sistemas de control. ¿Quién de acá da seguridad a una empresa de transporte de energía, por ejemplo? Justo, comunicante. Ustedes no tienen telemetría para ver el estado. ¿Quién es? YPF, Pampa Energía. Bueno, perfecto. Lucas, el infante de Marina, el responsable, ¿no? Lucas de la Rosa. No, cené hace 2 noches con él. Pero ustedes no tienen sensores a lo largo de los oleoductos, a lo largo del transporte, o en la planta destiladora de nafta de Puerto San Martín, que el lunes se abrió.
no van asensando. ¿Qué pasa si de pronto pierden ese contacto y no saben cuánto combustible circula por tal o cual lugar, o cuánto gas, o a qué velocidad va a llegar el gas de Vaca Muerta a la boca del consumidor en la capital federal, por ejemplo? Entonces, esos datos vienen por redes también. ¿Es infraestructura crítica o no es infraestructura crítica? ¿Tiene la responsabilidad la policía de Neuquén o tiene la responsabilidad las Fuerzas Armadas? O sea que es un ámbito nuevo del desarrollo del conflicto, y es un ámbito nuevo en el cual los soldados que tienen que resolver ante esa amenaza que de pronto de ciberseguridad se transforma en un ataque de ciberdefensa, y ahí ya estoy dándole los dos conceptos, ¿no? Uno habla de ciberseguridad cuando habla del Ministerio de Seguridad, o el antiguo Ministerio del Interior, ¿no? Y habla de ciberdefensa cuando está hablando de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, cuando está hablando del ámbito de la defensa nacional. Bueno, la guerra electrónica realmente empieza en postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando ¿qué es lo que se inventa? El radar, correcto. Ahí en el Canal de la Mancha comienza, y entonces empiezan a trabajar en frecuencias muy cercanas. Después empieza otra parte que hace a la guerra electrónica, que es la parte de criptografía. El bocho que descifró el código Enigma de los alemanes, y gracias a eso pudieron los aliados acortar grandemente el final de la guerra, ¿no es cierto? Es todo parte, es un área de lo que era la guerra electrónica. Empieza en ese ámbito, en quitarle la posibilidad del libre uso del espectro electromagnético al adversario. Así comienza. Y como toda gran evolución en la tecnología se produce en la guerra, duró muy poco en entrar esos conceptos en la seguridad de la información a nivel empresarial. Por eso es interesante hacer la referencia de lo que pasó en el conflicto armado, para de ahí cambiar vocablos, porque normalmente la investigación operativa y todos los trabajos de Estado Mayor cambian los nombres y se transforman en gestión de los staffs de la empresa, pero en general son la misma liturgia de trabajo, o muy parecida. Así evoluciona la guerra electrónica hasta llegar al día de hoy, donde ya el tema se desarrolla básicamente. Tan importante es que la evolución en los sistemas de comunicaciones pasa por equipos operados por software. No cambia el hardware. No cambian los transistores, no cambian los microprocesadores, no cambian el sistema de baterías, porque ya está hecho, y cambia el software, ¿no? Quiere decir que hasta en las empresas, en las empresas, o poner un parche no es una evolución del software del equipo. ¿Y yo cambio el hardware en ese momento? No, estoy actualizando. O renovar una licencia de uso del sistema SAP implica cambiar el equipo. ¿Cuántas veces dicen, no, cambia el software? Y si cambia el software, quiere decir de que es pasible de ser atacado cibernéticamente por un hacker. Ser atacado siempre hablando de lo que es el ataque, no sobre el hardware, sino el ataque a nivel de programación. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo en este caso. Cada vez más nos estamos haciendo, a partir de la era de la digitalización de las estructuras de comunicaciones, a partir de esa era, cada vez más va tomando importancia el tema del software. ¿Es lo mismo la seguridad informática que la seguridad cibernética? No es lo mismo. Preguntemos el caso Snowden. ¿Ubican ustedes qué pasó con Snowden? Snowden es el típico caso de un empleado
disconforme con los patrones. Y es un tema de recursos humanos. Es lo mismo que me digan que es un ataque cibernético, que yo agarre el teclado y te lo parta en la cabeza. Claro, porque Snowden es un trabajador tercerizado. Trabajó, pero era un hombre que ya venía mal porque no había podido ser buen marín, era un hombre que estaba mal, en ese sentido salió y dio vuelta a la cosa y entró, y es un problema más de recursos humanos que de técnica. O sea que es tan universal lo que se entiende dentro de esta área que es un error pensar que yo como gerenciador del área de seguridad voy a estar ajeno y dejo todo en la responsabilidad en el responsable de IT. No es así, no es así. O la pelea de un presupuesto para equipar a mi empresa es un tema de IT. No es un tema de la forma en cómo vende el producto el gerente y cómo convence al hombre que tiene que darle la posibilidad de inversión para equiparse en esa área. Y rápidamente, entonces empezamos cuando ya estamos entrando dentro de ese ámbito de desarrollo del conflicto. Vamos a tratar de dar un concepto de qué es lo que entendemos por ciberespacio y ciberdefensa. Yo quiero ante todo comentarles algo. No es algo que se nos ocurre a nosotros. Hace muchos años que mucha gente en nuestro país trabaja sobre esto. La doctrina de ciberdefensa, en lo que hace tanto al área de ciberseguridad como de ciberdefensa, está toda escrita. Falta implementar. Hoy para el grupo, para la seguridad del G20, se ha contratado el servicio de Rafael, de una empresa israelita. La gente está entrenada, han terminado sus cursos. Yo he tenido que dar clases a principio de año para gente que fue ya a vivir a Bariloche y está trabajando con eso. Y está trabajando en ese tipo de temas. Pero es tan importante el equipamiento para enfrentar un conflicto como este. No es tan importante. Acá lo importante es el recurso humano. Es tener a la gente preparada para esto. Y esto no lo dice Carlitos Amaya ni lo dice la Argentina. Esto pasa en el mundo. En el mundo no hay país que admita tercerizar la seguridad su ciberseguridad. Todos, y a nivel latinoamericano, y tenemos por la Universidad de Buenos Aires, tenemos, gracias a Dios, con los maestrandos, tanto con los maestrandos como por el claustro docente, contactos con las principales autoridades en el mundo del ciber. Y todos, nadie viene a darle una solución llave en mano, para decirle, con esto ustedes están seguros en sus sistemas y están seguros en sus redes. ¿No? Lo que ha pasado ahora con los israelitas, que son los que están instalando el sistema, vienen con sus computadoras, pero el saber cómo lo están dando nuestros técnicos. La gran contra es que hay que abrir todo lo que uno puede llegar a tener de reservado de nuestras redes al hombre que viene a programar y a poner en servicio los sistemas de seguridad, sobre las redes, ¿no? Entonces, es un problema importante. Tengan en cuenta, en las empresas lo mismo. Aquí, al que hay que tener bien en este sentido para evitar el hackeo, para evitar el robo de la información, es a la gente que es responsable de IT. Y tiene que estar siempre dependiendo del máximo nivel de la empresa. Así se concibe en los países serios la defensa cibernética. Y hago permanentemente el paralelo en lo que es ciberdefensa y lo que es ciberseguridad, porque no sabemos dónde está el límite. No sabemos dónde el mal accionar la picardía de un hacker puede llegar a dejar 36 millones de tarjetas de crédito inválidas durante 3 semanas del Banco Santander Río. O puede dejar un aeropuerto sin comunicación, ¿no?
Fíjense, a tanto vamos que el susto de los otros días cuando se perdió la comunicación por una línea telefónica entre Aeroparque y Ezeiza, ¿no? Y los aviones no podían aterrizar en Ezeiza. Y el problema no vino por un ciberataque de locos sobre la torre de control, sino fue la comunicación de la línea telefónica o el enlace entre Aeroparque y Ezeiza. Bueno, en general, en términos generales, lo que es la cibernética es el estadio interdisciplinario, y de eso empecé hablando. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires tenemos organizado el ámbito de maestrandos. La maestría la damos en la Escuela Nacional de Inteligencia. Hoy, por un problema de organización de ellos, hoy damos en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas. Pero tenemos organizado 9 grupos, y en cada grupo tiene que haber un soldado, tiene que haber un informático, un hombre que hable inglés y un informático. Dije un informático, lo dije 2 veces, me parece, ¿no? Sí. Bueno, el resto son todos abogados, licenciados en ciencias políticas, ¿no? Pero eso ya uno desde el vamos los va acostumbrando a trabajar en un proceso multidisciplinario. No es necesario ser ingeniero. El actual comandante conjunto de ciberdefensa del país es un oficial de Estado Mayor de Artillería, no es un ingeniero militar. Y la responsabilidad de ciberdefensa a nivel de ejército la tienen el arma de comunicaciones. Pero hoy dentro de la inspección de comunicaciones tiene ingenieros militares, infantes, tiene abogados, en esta área, sobre todo cuando uno está tan cerca, y esto en la empresa también va, se los dice alguien que trabajó 27 años en Telefónica en seguridad electrónica y tuvo siempre encima de uno un abogado de jefe. Porque normalmente el hombre que se educa en las ciencias exactas pierde el concepto de lo legal, lo entusiasma tanto la evolución y el moverse que si no tiene alguien arriba que le enfría la cabeza, mete la pata. Siempre tiene que haber alguien que le baja, o no es cierto, mi general, usted no me frenaba un poco en París cuando uno se pasaba de revoluciones en la Thompson. Yo ni me acuerdo. No, o sea, mejor, eso es lo bueno, mi general. Eso es lo bueno de trabajar así, pero realmente encontrar siempre a alguien que diga, no, mire, pare la mano en esto, porque uno se manda al frente y después termina mal. Siempre traten de poner dentro de los grupos, dentro de los grupos de trabajo, un legista o una persona que esté trabajando en este tema. Como experiencia y para ver que no se trabaja tan mal en la organización de nuestra tanto en ARSAT, que es el principal ente que tenemos, que depende del Ministerio de Modernización, la responsabilidad a nivel nacional de concentrar los esfuerzos de empresas privadas y de la fuerza y del área de defensa, lo centraliza todo el Ministerio de Modernización. Ahí está la Dirección General de Ciberseguridad, funciona en esa área. De esa área depende ARSAT, en Benavides. ARSAT es donde se lleva el centro de manejo de seguridad informática y de seguridad de ciberataques, sobre ciberataques. De hecho, el CERT, ¿saben qué es un CERT? CERT son siglas, ¿no? Es un centro 7x24 de observación y prevención de ciberataques. Y en nuestro país funciona. Y funciona porque desde el año pasado hemos firmado un convenio que es el convenio de Budapest, donde se compromete, primero de todo se comprometió la Unión Europea, esto es del 2001, nosotros firmamos el año pasado con algunas salvedades el convenio de Budapest, donde uno se compromete a estar vigilando y denunciar inmediatamente para tener la carta de situación a nivel mundial y en tiempo real de ciberamenazas. De ciberamenazas que entran sobre nuestras redes. Y eso hoy funciona 7x24, es un convenio internacional que tenemos que cumplir, y se está cumpliendo. La responsabilidad de eso lo tiene Modernización.
La cibernética entonces es un estudio interdisciplinario, como dijimos, de las estructuras de los sistemas reguladores. Y caramba, si no es así, preguntémosle a Alba Bireyán, el presidente, el que era presidente de Irán, cuando le tiraron abajo la central. Sí, Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Ahí está, ese señor, ¿no? Cuando le tiraron abajo la planta de uranio enriquecido. Le ciberatacaron los sistemas de defensa aérea y permite la incursión de los aviones israelíes como para dejarla fuera de servicio, y la borraron del mapa. Sí, hicieron 2 ataques. Y la borraron del mapa. No, eso fue el Por ataque supuesto, sí. físico. Después hubo un ataque que fue un exploit, que se aplicó por una operación de la división, si no me equivoco, la 1933 de comunicaciones del IDF, que lo que hicieron fue alterar los protocolos de las centrifugadoras. Entonces las centrifugadoras en lo que hace a eso, pero lo primero que hacen para la aproximación es neutralizar los sistemas de defensa aérea que eran rusos, ¿no? Sí. Se hacen los ciberataques. Pero ahora les voy a enseñar cuál es la defensa de ese ataque que hace el general Ben Israel cuando estuvo acá. El doctor general de 2 estrellas, Isaac Ben Israel, es la máxima autoridad israelita en lo que hace a ciberdefensa, ¿no? Por supuesto que lo niegan, ¿no? En lo que hace a ciber... Me contó la operación hace 2 años cuando vino. ¿Quién? Ben Israel, sí. Ahora lo vamos a ver porque traje traducida la exposición que nos dio, vino a darnos a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Pero por supuesto que lo niega. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales es otro ejemplo de cómo se maneja la guerra híbrida, ¿no? No hay ningún país que declare la guerra. Para ellos no son responsables de este tema, para ellos, ¿no? Bueno, la injerencia de Rusia sobre las elecciones de Cataluña, la injerencia de Rusia sobre las elecciones de Estados Unidos. Cómo se trabaja, que son operaciones psicológicas, porque se trabaja sobre las redes sociales. Bueno, en general, entonces, entendemos qué es la cibernética. Es una ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicaciones y de regulación automática o control de los seres humanos. Lo inventó el término este señor, Norbert Wiener, en el año 48, en una novela. Los sistemas, entonces, básicamente, los sistemas, las actividades sobre estos sistemas se centran en el cálculo, se centran en procedimientos físicos, ambos integrados sobre computadoras y redes, y el ciclo se cierra luego de que se procede el control sobre el cálculo, los procedimientos físicos y las computadoras y redes, y se cierra el circuito, como se cierran los circuitos, los ciclos de la inteligencia, nuevamente sobre los procesos y nuevamente el cálculo. ¿Qué es lo que me da idea de esto? Es lo iterativo del sistema. ¿Qué conclusión tenemos? Una medida de seguridad contra un ciberataque es estática. Una norma que ejecuta un responsable del área de seguridad para que trabaje la gente de IT de la empresa, ¿es definitiva? No, es absolutamente dinámica y debe variar permanentemente en función del estado del arte, lo que no implica que nuestra gente tenga el concepto de ciencia básica del fenómeno. Que nosotros como gerentes sepamos qué es lo que ocurre, cómo se gesta un fenómeno de interceptación, de interferencia, de anulación de servicio, de infección con botnet, de entrada de un troyano, de entrada de un gusano. Esos términos que tengo son todos sistemas, son todas nombres de distintos tipos de ataque sobre nuestras redes. Nosotros tener el concepto general para saber qué pedimos, en definitiva,
al responsable de darnos ese servicio dentro de la empresa. ¿Cómo hago para hablar? Ninguno de nosotros es informático, yo tampoco soy informático, soy electrónico. ¿Cómo me entiendo con un informático? Hay una norma internacional, hay un convenio coloquial internacional que me permite, esto se lo entiende cualquiera de los les aclaro que igualmente Miguel Ángel Feroglio tiene el apunte y él va a publicar esta charla igualmente en la página. Fíjense, para que quede el concepto, es un arma muy interesante esta, coloquial. A mí me permite, sin ser informático, estar sentado en la misma mesa del informático y pedirle y referirme a una parte del sistema, sin dar marcas, sin hablar en inglés, diciendo, yo hablo de capa 1, es la capa física. ¿Qué es lo que se ve en la capa física? Es el trámite de datos binarios sobre un medio. Cuando alguien me dice, la empresa estoy viendo el presupuesto para el año que viene y necesitamos renovar el sistema de la empresa en capa 1, ¿qué les estoy diciendo? Hay que poner al día la red LAN, hay que recablear en modo 6 o encapsulado todo lo que es cableado, todo lo que es transporte físico, fibra óptica y todo, es la capa 1 de la estructura OSI. Cuando yo hablo de presupuesto de capa 1, estoy hablando de comprar cables, de comprar retransmisores, repetidores, de comprar fibra óptica, si los datos van por fibra óptica, estoy hablando de la capa 1 de OSI. Si yo me voy a la capa 2, estoy hablando de los enlaces, el frame es el cuadro en que se va presentando, por ejemplo, en televisión. En televisión ustedes vieron, yo digo 30 frames por segundo. Son 30 cuadritos, la vista integra y me parece que todo va bien. Cuando yo tengo latencia, voy viendo así. Hay un problema en capa 2 de la estructura OSI. Ahí hay un problema en capa 2 de la estructura OSI. Entonces mis técnicos tendrán que ir a los servidores para ver qué es lo que sucede. Y ellos ya saben a qué se refiere usted cuando habla de capa 2 de la estructura OSI. Y capa 3 es la red. Es la red directamente. Es lo que construyen las empresas de telecomunicaciones cuando meten debajo de la vereda los caños tritubo y mandan por adentro la fibra óptica. Ahí estoy en capa 3. Capa 4 es la etapa de transporte. Véanlo a esto como camioncitos que van cargando los datos que entran en los sistemas. Entonces estoy en capa 4, que es la capa de transporte. Esos camioncitos pasan por distintos lugares del sistema, es una analogía la que estoy haciendo, del sistema, que van diciendo, este camioncito corresponde, este es un bit infiltrado, se llaman bit de la muerte normalmente, los voy sacando, es la capa sobre la cual actúa el fireware, es la capa sobre la cual actúa se llama el cortafuego. La capa 5, ya estas 3 capas superiores, acá hasta acá, es todo dato bruto, es transporte, es avenida, ¿no es cierto? Estas 4 capas abarcan así, cuando yo hablo con un informático. Cuando yo hablo de la capa 5, 6 y 7, estoy hablando de la forma en cómo el sistema se presenta a mí. Entonces ahí sí tengo que empezar a ver que ahí voy a tener una mayor inversión, ¿no? Porque acá este tipo me está pidiendo en poner un procesador más rápido, en mejorar los routers, en mejorar mi router proxy, en mejorar la velocidad en RAM para poder tener una mejor respuesta, una respuesta más amigable. Estoy hablando entonces de la capa que tiene que ver con lo que se da a entender en sí con la sesión. La presentación, que ya me está empezando a hablar del software y lo amigable que me lo hace el verlo o no. Yo cuando estoy hablando de que hay que mejorar en la aplicación de los sistemas de seguridad de cámaras,
Yo quiero que me deje la traza de donde quedó un bolso y qué recorrido hizo el tipo después de que dejó el bolso y abandonó el lugar, y que me quede marcado qué es lo que pasó. O que me abra una ventanita encima del bolso que quedó abonado, que quedó abandonado. Como para facilitar. Estoy hablando de la capa 6. Yo, cuando voy a comprar una interfase Bosch o una interfase de alguno de los sistemas que se venden para el manejo de la seguridad urbana o de la seguridad vía sistemas de circuitos cerrados de televisión, cuando yo hablo de la forma en que me va a representar una alarma, estoy hablando de la capa 6. Y por último, bueno, la capa de aplicación es la última, es donde trabajan los software de interacción entre el operador y el sistema propiamente dicho. La cosa funciona así, de sistema de un abonado hacia otro. La información sube de capa 7 a 1 y entra de capa 1 a 7. No en todos los sistemas yo cumplo las 7 capas. Esto es interesante que les quede, que hay una forma de poderse entender con el informático. Esto el informático lo estudia en la primera materia y después sigue para adelante, ¿no? No siempre se cumplen las 7 capas, pero bueno, igualmente, en la capa 1 nosotros corremos distintos tipos de protocolos de comunicaciones, que les quede ese concepto. En cada una de las distintas capas corren distintas partes de distintos componentes del sistema de comunicaciones. En definitiva, entonces, y resumiendo esto que es un poco tedioso, la cosa viene así, se va presentando de esta forma. Se presenta de esta forma la comunicación, desde del nodo A al nodo B. Ahora, cuando hablamos de ciberdefensa y ciberseguridad, acuérdense que siempre empezamos el tema tratando de verlo como una evolución de lo que es lo que fue en un principio la guerra electrónica. El lugar donde se desarrolla el conflicto es un lugar casi intangible. Hemos visto ya qué preguntas se le presentan al gerente para definir lo que es realmente ciberseguridad. Ya el concepto en general lo tenemos. Y no busquemos más explicaciones porque tampoco está más definido y perdemos el tiempo en el tema semántico, y realmente el sentido común nos lleva a que tenemos que cuidar las redes y cuidar lo que hacemos por nuestras computadoras. Hoy esto es una computadora, que por ahí da comunicación, ¿no? Sí. Pero hoy básicamente esto es una computadora. Entonces, realmente, por lo tanto, es factible de ataque. Sí, lo vimos, y lo vimos cómo evolucionan los sistemas de comunicaciones. No cambia la concepción de microprocesador o la concepción del hardware. Cambia el software. El año pasado yo certifiqué en los Estados Unidos en una empresa muy importante de material de contramedidas electrónicas, ¿no? A nivel empresas, REI, ¿no? Todos conocen el Oscar Green, el Oscar Blue, el Orión, el André. Me fui a Tennessee a la fábrica, y en la fábrica veo la línea de montaje, y la diferencia entre el Oscar Blue y el Oscar Green está en la última etapa del proceso de estandarización, y lo único que cambia entre uno y hasta que llega al final del proceso, lo único que cambia es el software. ¿La autorización del gobierno? No, ya está abierta. Sí, el Oscar Blue, ya acá hay muchos yo ya tenía el Oscar Green, yo tuve que firmar en la NSA para traer el Green, pero ahora ya hay Oscar Blue, tienen
Presidencia tiene, lo tiene Gendarmería Nacional, lo tiene la Metropolitana, sí, tienen Oscar Bluy, y Casa Militar tiene gente instruida en Rey directamente también. Pero, pero cambia, perdón, y como uno llega hasta 3 GHz y el otro llega hasta 21 GHz, lo que cambia también que pues tiene que ser, es la antena que está en la tapita, le ponen una antena nueva y dice, ¿y este para dónde va? Este va para Malasia. ¿Qué pidió? Un Oscar Bluetooth, va a la mesa, la señora, la operadora, le carga el soft del Oscar Bluetooth. Este es un Oscar Green, ¿a dónde va? A la Argentina. ¿Qué pidieron en Argentina? Oscar Green, le carga el soft del Oscar Green, le ponen la antena al Blue y salen así. Hasta que llega al final nadie en la línea de montaje sabe cuál es la característica. Es el primer ejemplo real con los fierros que yo vi de cómo de lo que son equipos operados por software. También por lo tanto pasibles de ciberataques. ¿Qué otra pregunta se nos viene? ¿Cómo se relaciona la ciberseguridad con la seguridad de la información? ¿Son independientes? ¿Tienen algo que ver la ciberseguridad con la seguridad de la información? La seguridad de la información es tan abarcativa como lo es la ciberseguridad. Cuando yo estoy hablando de ciberseguridad, estoy agregando al concepto de seguridad de la información un elemento, que es la comunicación, que es la red. Cuando empecé la charla les hablaba del enriede, les decía, para las 3 personas que llegaron recién, que más que vivir nosotros con las redes, nosotros vivimos enredados. El objetivo del ataque del hombre que quiere hacer daño sobre nuestra empresa está, y el ciberataque está en las redes. Está en las redes. ¿Cómo protejo mi empresa de los hackers? Otra de las preguntas que tengo. Ante un incendio de desastre natural, otra de las... Yo estoy elaborando realmente un procedimiento en la empresa, y estas son las preguntas a las cuales me someto en mi análisis antes de empezar a escribir. La mayoría de las organizaciones ahora participan en las actividades del proceso de la información. ¿Qué se necesita para proteger la información de la empresa? ¿Y por dónde empiezo? Estos son reflexiones a tener en cuenta, todas estas soluciones, antes de empezar a escribir la normativa de seguridad de la información, la normativa de la protección. ¿Me puedo sacar el saco? La verdad que estoy con un poco de calor. Así. Bueno, ¿cómo voy a trabajar con mis cortafuegos? ¿Cómo voy a trabajar? Mis cortafuegos son mis firewall, sobre las redes para evitar o tratar de reducir el efecto de un ciberataque. Entra a considerarse el término de resiliencia. La resiliencia es el poder que tiene todo sistema para recuperarse después de un desastre. Los 4 tipos de incidentes de seguridad que se nos pueden presentar: desastres naturales, que supone una relocalización de las copias de seguridad. Esto nos ocurrió en Telefónica alguna vez. Nosotros teníamos en Telefónica nuestros servidores en barracas sobre el riachuelo, ¿no? Pero hay en la cooperativa de Abasto uno tiene servidores y sus archivos de alternativa ante la caída de un sistema. Bueno, siempre entonces tener esa alternativa hay que pensarla, porque sobre todo para que esa resiliencia del sistema pueda llegar. Otro término que se usa mucho en estos momentos es la gobernanza, ¿no? La gobernanza no es otra cosa que el gerenciamiento del área. Es buscar una palabra que resuma ese tema.
otro tipo de incidentes que podemos tener, ataques maliciosos. Miren, yo les puedo mostrar el último informe de los Estados Unidos, donde ha alargado, que lo estoy traduciendo porque lo publicamos, entre otras cosas, paso otro aviso, desde la Escuela Superior de Guerra Conjunta, publicamos un boletín, yo trabajo en ese boletín, que es el Observatorio Argentino del Ciberespacio. Ese Observatorio Argentino del Ciberespacio publica un boletín con novedades por mes. Sabemos ahí, 2 ingenieros militares, un brigadier y un almirante, que trabajamos específicamente en la elaboración del estado del arte de esos, dentro tenemos motores de búsqueda que nos mantienen al tanto de lo que pasa en el estado del arte de los ciberataques en el mundo. Ciberataques que no se centran en el área militar, ciberataques que sobre empresas también. Entonces uno trata, y eso lo publicamos, que después los que estén interesados en recibirlo me dejan el mail, yo lo sumo a la base de datos, como para que lo reciban directamente, porque es una publicación pública. Tiene un listado absolutamente completo de más de 70 hechos en los últimos 5 años de ciberataques sobre Estados Unidos, ciberataques de los palestinos sobre los israelíes, ciberataques en la frontera de Ecuador y Colombia, por ejemplo, donde hay un serio problema, porque en Colombia se rindieron las FARC, pero quedan un grupo de gente que no se ha venido al Tratado de Paz y está haciendo un lío de aquellos, y en la frontera de Ecuador realmente hay serios problemas. Esas guerrillas se mantienen con lo que le venden a Boko Haram y a los grupos de africanos que trabajan del lado de ISIS y de esa serie de ataques que se producen a nivel mundial. En el año 2006, fíjense, empiezan antes, hay casos en donde, por ejemplo, se han trabajado sobre la anulación de acceso a fechas de nacimiento y algunas clasificaciones de incapacidad de 26 millones y medio de veteranos de guerra en los Estados Unidos. En el mismo año, sobre la empresa AOL, que es una empresa de informática, 650.000 usuarios quedan fuera de servicio. Les acabo de nombrar el primer ciberataque importante en Estonia sobre la capital, Tallinn. Lo que desarrollamos en este momento en la Universidad de Buenos Aires es casualmente el programa para la formación de ciberguerreros que se lleva adelante en la Universidad Tecnológica de Tallinn. En Tallinn se ha transformado en Estonia, en la capital de la NATO, en lo que hace a la defensa contra ciberataques. Las tropas de ciberguerreros se forman de ciberguerreros occidentales, digamos, no chinitos, ¿no? Porque China tiene su ejército azul de ciberguerreros. Pero se forman en Tallinn. Vamos a ver ahora el estado de lo que pasa en Portugal, de lo que pasa en España, de lo que pasa en Brasil. Mandan a sus cuadros a formarse en la tecnológica de Tallinn, y las recomendaciones de los manuales para el trabajo en ciberoperaciones se sacan de Tallinn. Están publicados en Internet. Hay 2, y como pasa con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, son recomendaciones, no hay legislación sobre esto. Lo único que existe como legislación en este ámbito es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2 y en el artículo 56, que es el derecho a legítima defensa. Derecho a legítima defensa que ha asumido el mes pasado el presidente Trump, donde declaró los ciberataques. Él puede considerar ser ciberatacado, puede considerar ser ciberatacado por China, pero bueno, es un poderoso. Estamos en manos de los países
que realmente son cabeza de poder, como pasa con las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. El poder en definitiva lo tienen los países poderosos. Pero bueno, en el 2008 fue atacada la base de datos de HPS también y produjo 130.000 millones de tarjetas de débito caídas. El año pasado pasó en España. Exactamente lo mismo, sobre las tarjetas Yahoo y Google. Bueno, acá, en este momento, en el 2009, y sobre Silicon Valley, ahí empiezan los chinitos a trabajar. Los chinitos empiezan a hacerle... Les han llegado los chinos a mover la órbita de los satélites de los americanos y volverla a poner en órbita y decirle, mirá lo que te puedo hacer, ¿no? Por supuesto que, como dijimos al principio, la característica de lo que es conflicto híbrido no implica, deja afuera al país. Es un flor de lío que se tiene desde el punto de vista de las defensas de los países hasta y del punto de vista empresarial. Porque uno puede ir a pedir un asesoramiento y viene Ardita y me dice, o Borghelo, que es los ethical hackers, digamos, más conocidos de nuestro país, y te dice, mira, vino por acá. Pagás y te hicieron una denegación de servicio porque no lo podemos sacar, si me cifraron archivos, ¿no? Y ahí se juega y se paga con moneda informática, con criptomoneda, ¿no? Así que, y terminé, pero no hay un país detrás, siempre es un patriota, que lo pone, o es alguien que no tiene nombre y apellido, no tiene un gobierno detrás que trabaje, que respalde esta actividad. En lo que hace, en esta otra empresa también 40 millones de registros de empleados que fueron robados. En esta otra empresa lo mismo, 35 millones de subcoreanos afectados por ciberpiratas. Eso en lo que hace a ataques directos, en lo que hace a ataques sobre las redes, en lo que hace a ataques internos, lo que tiene mucho que ver con lo que es la actividad de phishing, lo que es la actividad de recursos humanos, Snowden, como habíamos hablado al principio de la charla, en lo que hace a ataques internos, en lo que hace a fallas y errores humanos, que también, bueno, eso es normal, una taza de café que se vuelca un dato mal cargado, un acceso de pendrive no debidamente controlado, eso lo veo en las oficinas, en todas las oficinas donde uno recorre. Encuentra encima de los despachos de los ejecutivos, encuentra cualquier cantidad de pendrive con información, cuando no los discos rígidos que la empresa les da como para que se los lleven en el bolsillo de la casa y quedan ahí, y a las 3 de la mañana pasan los empleados de limpieza, algunos, porque mientras que no empiecen a restringirle que a la noche no haya vigiladores porque es muy caro, algunas empresas tienen un vigilador que los está mirando, ¿no? Pero cada vez veo más empresas, cuando hago mis inspecciones de contrainfiltración, más empresas que a la noche trabajan los empleados de limpieza solos. Y les puedo asegurar que se puede hacer cualquier cosa para robar información. Cualquier cosa, desde las máquinas que quedan prendidas corriendo un proceso, los servidores que quedan prendidos corriendo un proceso, y hasta ni hablemos ya ahora, pero en las empresas no grandes, más chicas, las máquinas sin password o con el password escrito debajo del keyboard, debajo del teclado, ¿no? Bueno, eso lo he visto Ahí va de la mano con la aplicación de los procedimientos de ClearDesk que la compañía debería tomar cada 2 o 3 meses. Y que es responsabilidad de los que gerenciamos la seguridad. ¿Y qué responsabilidad? Porque la principal actividad de los que que diligenciamos la seguridad es casualmente la motivación de la gente. Y no la motivación del gerente. Esto lo digo siempre, porque el gerente está para ganar más plata y pagarnos mejor sueldo. Esto lo digo a lo bruto, es para hacer rendir la fábrica. Está en la forma en que le llego a los centuriones del gerente.
que son las secretarias, los secretarios, su equipo de asesores, que son los que realmente tienen que cuidarlo para que el gerente no haga como Carlitos y lo deje acá, y en 2 minutos que lo dejó solo, yo a esta computadora le formo un esclavo, y a partir de ese momento todo lo que yo hablo, por más que hable encriptado, está sonando en otro lugar, ¿no? Pero para eso están los centuriones del gerente, no el gerente está para ganar más plata si me paga mejor. Esa es la función desgastante que tenemos en el área de seguridad. El acompañar, el motivar a la gente, el tratar de mantenerlo sobre el que cuida, que hoy todo esto, aparte es una excelente máquina de fotografía y quedan encima de los escritorios absolutamente todos los documentos. Yo he visto cosas increíbles en empresas, ¿no? Pero eso, ¿qué cuesta realmente? Viene un señor de Cerclino o de los que están ahí, ¡chup! Una foto, ya está, puso. Y ya sacó la foto y ya tiene todo, ya tiene levantado lo que necesitan. Esas son recomendaciones que las voy a pasar muy rápido porque como les queda a ustedes esa recomendación, lo que les pase hoy les sirve como guía para la elaboración de un plancito de seguridad de la información. Acá estoy poniéndole fallas y errores. Bueno, yo digo, la ciberseguridad es lo único, dice, es lo único perdón, la ciberseguridad es lo mismo que la tecnología de la información. No. La ciberseguridad no es lo mismo que la tecnología de la información. El recurso humano, ¿dónde quedó? Y no es tecnología de la información. Caramba, yo les pido 1000 disculpas realmente. Ahí está, ahora lo apagué. Bueno, la ciberseguridad no es lo mismo que la tecnología de la información. Un administrador de sistema que yo he hecho de la empresa, me vendió la empresa. Me deja conectado el control remoto para entrar a los sistemas desde afuera y hasta el momento en que yo desconecto la conexión de afuera me puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y estos ejemplos que les digo me pasó a mediados de año en Neuquén, en una empresa muy importante en Neuquén. Un director de IT que lo dejan sin trabajo y dejó conectado el control, entró desde afuera hasta que la gente que vino después desconectó el módem, desconectó la posibilidad de entrar y hizo cualquier desastre, 6 meses de trabajo para poder volver a poner la empresa en condiciones. No es solamente todo IT, el recurso humano es importante tenerlo en cuenta. La alta gerencia no tiene nada que ver con la ciberseguridad, mentira, porque es la que me da los presupuestos. Es a la que tengo que convencer de que estamos en un ámbito que, si bien nos permite ser mucho más eficientes en mi trabajo, pero un chico de 17 años puede llegar a hacerme un desastre. ¿La mayor inversión sería en tecnología? No. La mayor inversión está en la concientización, que no es cara. No es cara. Porque tenga yo la mejor tecnología, si no tengo el recurso humano preparado para hacerlo, nos pasa en este momento. Vienen los israelíes de Rafael, que después de todo Rafael lo que tiene el software de IBM. Es IBM la que trabaja con Rafael, ¿no? Pero lo que necesita para abrirle los sistemas de nuestras redes es a nuestros técnicos. Y sobre todo la idiosincrasia y la forma de trabajar de nuestros técnicos. Así que no es todo inversión. Nos ha pasado como comunicantes. Vos los sistemas multicanales, ¿cuántas veces los has visto trabajando para dar una comunicación entre el comando de brigada y el comando de división y los están usando como una radio HT, en lugar de usar los 4 o 6 canales? ¿No? Y todos se ponen muy contentos y no estamos usando las facilidades que corresponden. Nos pasa a nosotros permanentemente. Bueno. La ciberseguridad es un proyecto que tiene por única vez, no, ya lo vimos al principio,
es absolutamente iterativo y se va actualizando como actualizo los parches de mis sistemas informáticos. La documentación, políticas y procedimientos no significa que automáticamente van a cumplirse. Yo lo veo mucho en las empresas petroleras donde hay departamentos de comunicación y eso es interesante y hay perfectos afiches que sin lectura ni nada que le van recordando temas de safety, la seguridad, le van recordando temas de security, pero pensar bien. Cuando yo escribo mucho nadie lo lee, cosas que lleguen directamente por la vista y en forma agradable. Yo puedo tener una hermosa normativa de seguridad que no la lee nadie, pues no tienen tiempo. No tienen tiempo ni el empleado ni tiene tiempo el usuario de leerla. La seguridad de la información, la preservación de la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información, esto tiene normas. Esto es lo que cuando uno desarrolla técnicas de software seguro o quiere someter a su empresa a normativas que certifiquen un cierto nivel de seriedad, las tengo que someter a las normas 27001, que ya son un poquito más viejas. Los pasos básicos para establecer la ciberseguridad en la empresa son, primero, investigar la legislación. Cuando yo quiero, me siento a ver qué es lo que pasa, digo, ¿qué legislación es en la cual estoy inmuido? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Definir los beneficios y obtener el apoyo de la alta gerencia. Saber hasta de eso nosotros lo hacemos como uno piensa cuando está educando a un maestrando que se va a dedicar al gerenciamiento del área, uno le tiene que estudiar hasta la forma en que vende el producto, hasta la forma en que se para, y la forma en que habla. Si yo me pongo a hablar con un gerente un poco así y estoy leyendo y estoy dependiendo de lo que estoy proyectando, muestra cierta inseguridad en lo que estoy hablando. Si yo lo miro a los ojos y lo tengo y estoy bien parado y estoy con el corazón mirando al cielo y seguro de lo que estoy diciendo, seguro que voy a tener mejores resultados y le estoy vendiendo mejor el producto para lograr el presupuesto en la previsión presupuestaria para el año siguiente. Así que la forma en que el gerente de seguridad se para ante el staff es muy importante, la forma en que habla y el convencimiento con que trabaja, defiende su proyecto es importante para lograr el apoyo de del máximo nivel de la gerencia. Establecer objetivos para la ciberseguridad, escoger el marco referencial, esto es lo que tiene que tener en cuenta, estas normas. Este sistema COVID es un sistema muy parecido que a los que han estudiado un poco dirección de proyectos, es como trabajar con el PER, ¿no? Uno busca tareas, hace una enunciación de tareas y determina el camino crítico como para poder trabajar y organizar las tareas. Al elevar todos estos marcos referenciales, usted debe tener presente las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los requisitos legales? Lo primero que vimos. ¿Cuáles son los requisitos contractuales que tiene la empresa? ¿Qué beneficios me gustaría obtener? ¿Y cuáles son los objetivos que desearía lograr? En quinto lugar, entonces recién ahí, una vez que tengo eso, recién ahí me siento y veo de qué forma voy a implementar el sistema. Ahí recién empiezo a trabajar en ese tema, cuando implementé el sistema, veo qué pasa si me lo atacan. Estoy haciendo un análisis de riesgo. ¿Cómo voy a lograr el nivel de resiliencia adecuado como para poder mitigar cualquier tipo de amenazas que tengo? Implementar las medidas de protección, la capacitación y concientización. Estoy apurando un poquito para llegar a algo también más interesante que quiero comentarles antes de terminar, y la actualización es permanente. Estos son los 9 puntos a tener en cuenta
al organizar o al sentarme con el responsable de IT para organizar o para orientarlo en cómo llevar adelante la instalación de un sistema informático o de telecomunicaciones o un sistema de cámaras que van a trabajar en una ciudad. Porque después de todo, ¿es o no es un sistema informático pasible de un ciberataque, un sistema de seguridad ciudadana, de televisión ciudadana? Claro, es un sistema informático. Cada una de las cámaras tiene una dirección MAC address, tiene una dirección IP, y cada una de nuestras computadoras tiene un MAC address, tiene una dirección IP, tiene unos protocolos de comunicaciones. Es una computadora que transmite datos, y datos que son, en el caso de cámaras, imágenes o movimientos para mover los domos, o órdenes para mover los domos. Son sistemas, concretamente, son sistemas informáticos, son sistemas, se pueden mover por la concepción de estructura OSI, ¿sí o no? Claro que se mueven por estructura OSI. Yo puedo definir perfectamente un sistema de cámaras de televisión de una ciudad sobre la base de lo que me da la estructura OSI. Y hablarlo en capa 1, o no tengo, yo puedo hablar de puerta trasera. Uno de los últimos ataques que hubo el año pasado, ataque cibernético, no estuvo producido por una entrada por puerta trasera de servidores de cámaras de televisión. En nuestro país salieron unas normas internacionales, no voy a dar la marca, pero para poner parches, para evitar ese tipo de ataque, el virus sobre los sistemas de comunicaciones entre los access point de los sistemas de concentración de cámaras de una zona y el centro de control, donde están los monitores de los vigiladores. Es un ataque cibernético el ataque que sufren nuestros camiones en el momento en que son atacados por piratas del asfalto. ¿O no les estoy metiendo una portadora, o no les estoy metiendo datos sobre la comunicación del celular que transmite la posición del ABL que le manda el satélite, le transmite al centro de control? Cuando se me pone el camión al costado y me prende el jammer. Es un ataque cibernético, y sí, es un ataque cibernético. Elemental, pero es un ataque cibernético en definitiva. Y desde el punto de vista de ciencia básica, los ataques cibernéticos son así. Es montar algo raro encima de lo que tendría que ser normal para robar información, para anular, se llamará denegación de servicio, se llamará robo de información, se llamará botnet que trabaje a discreción. Lo que pasó en Tallinn fue cargar ataques en distintos servidores del mundo y en un momento bajar la palanca y saturaron los sistemas de control y dejaron a Tallinn, en Estonia, sin celulares durante 3 días, sin agua, sin bases de datos para recurrir a las historias clínicas en los hospitales. ¿Y qué pasó? Fue un ataque en masa. Estaba el botnet en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba el virus que introdujeron, lo cargaron en distintos servidores del mundo y en un momento determinado dijeron: no me gusta donde cambiaste el monumento del soldado ruso, en lugar de tenerlo en la plaza lo mandaste al cementerio y lo pusiste en otros lugares, como hicimos nosotros con el monumento de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada, y lo mandamos frente al Correo Central. No les gustó a los tipos, y entonces ese grupo de patriotas rusos cargó todos. Eso es lo que contestó Putin, ¿no? Eso es lo que nosotros no hicimos nada, ¿no? Pero entonces realmente cargaron en distintos servidores y el ataque vino. ¿Cómo lo sigo a eso? ¿Cómo sigo un ciberataque? Fíjense la problemática que tiene la gente que está metida en este tema, porque
¿Es responsable el país por el cual pasó el servidor? Y si el servidor está en el medio del mar, ¿quién es el responsable? ¿Aquaman? ¿Quién es el responsable? ¿No? Fíjense el problema que tiene este nuevo ámbito de desarrollo de los conflictos. El cuarto dominio, ¿no? El problema que tiene el problema ético y legal que tenemos el conflicto al cual estamos enfrentados en este momento. Y si bien es importante tener en cuenta el tanque, tener en cuenta el hombre que ocupa el terreno, pero hoy el verdadero conflicto viene por una pequeña fuerza de gente que puede provocar una hecatombe en cualquier lugar, ¿no? Y pasó en Estonia. ¿Qué pasó con el sistema de salud británico? Con el sistema... Con el ransomware de WannaCry. No me salió el término, el ransomware que yo decía era el WannaCry. Era el WannaCry, cuando les dije no me salía el término, ¿no? Todo el sistema de salud pública británica, de salud, quedó completamente y cayó. El año pasado han habido muchos ataques sobre la medicina de Estados Unidos. Entraba un magnate a una operación, le cifraban la historia clínica y le pedían rescate. Hoy el hospital italiano trabaja mucho y entre los maestrandos tengo un médico y tuve otro maestrando en la UBA el año pasado que viajaba de Rosario todos los fines de semana, todos los martes, jueves y sábado tenemos clase. Viajaba y venía a tomar clase del sistema porque es muy seria. Hoy la ciudad de Buenos Aires está trabajando muy fuertemente en la centralización del tema de historias clínicas desde el punto de vista informático. Bárbaro, pero pavada de seguridad que hay que tener en eso. Pavada de seguridad. A mí me cifran las historias clínicas y me piden rescate y hay que ver si yo pago con dinero electrónico, porque tampoco es platita común, yo pago con Bitcoin, pago con Bitcoin. Y me lo devuelven y ruego a Tata Dios de que me lo devuelvan. Mi esposa hasta el año pasado era la directora de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Usted la conoce, Alicia, mi general. Bueno, pero le cifraron el fichero. Lo llamé a mi amigo Cristian Borguelo y le dije, Cristian, lo llevé a la facultad, lo sentó y Cristian terminó diciendo, miren, ¿cuánto les piden? 8.000 pesos, páguenselo. Páguenselo, no tengo forma, no hay forma. Y volvieron a tener una caja chica, abrieron con el decano y le abrieron el fichero, ¿no? Eso es muy cotidiano, pero pasa a diario. Realmente entonces, estos 9 puntos, muchachos y chicas, por favor, ténganlos en cuenta, que es una forma agradable y piola de organizar el trabajo cuando tengan que, sobre todo, trabajar sobre la concientización en lo que hace a temas de ciberataque. Ahora vamos a ver cómo, lo saco un poco porque ahora viene una parte linda, cómo en los países más importantes, no lo incluí o más evolucionados en esta área, nosotros no estamos mal, no estamos mal. Chile está como nosotros, busca trabajar con nosotros, Brasil está como nosotros, busca trabajar, lo veo porque toman contacto con nuestra maestría, sea por la maestría desde el punto de vista civil, digamos, o sea por la Escuela Superior de Guerra Conjunta, ¿no? La política nacional hoy nos recomienda, porque no tomamos ninguna medida de contacto internacional sin el conocimiento del comandante conjunto de ciberdefensa, el general Leonard, ¿no? Los contactos internacionales que uno toma, uno no puede estar ajeno a que esté en conocimiento, primero de todo es la UNDEF la que está trabajando, pero siempre uno busca a nivel nacional de no meter la pata. Si no lo tiene con el general Leonard, lo va a tener con Ibarra por modernización, así que hay que más o menos estar bien con ARSAT y hay que estar bien con el comandante conjunto.
Uno tiene total libertad en este momento por política internacional como para trabajar sin problema con Chile y con Brasil, en ese sentido. Y es una buena solución, porque trabajar en conjunto, uno no es que le está entregando la información nuestra, sino se habla a nivel de estructura y de cambio de figuritas. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Vamos a ver cómo solucionó, que nuestra solución va un poco hacia este caso. Vamos a ver cómo trabajan los franceses. Lo primero que van a ver, los franceses en Saint-Cyr ya tienen promociones de ciberguerreros, de oficiales ciberguerreros, oficiales dentro de la especialidad. Nosotros tenemos en nuestro país organizada una especialidad, como el que es paracaidista, como el que es buzo, como el que es comando dentro de la fuerza. Nuestra arma tiene presentada, ya, pero a la firma no la firmó el general Suñé porque tuvo otro problema, pero está la especialidad para cualquier arma, porque las especialidades son para todos los soldados de las distintas armas, no es para una sola arma. La especialidad de ciberseguridad. Eso se está dando y yo ayer he dado una charla permanentemente en las escuelas de arma en Campo de Mayo sobre estos temas. Miren ustedes, quién, aparte mi general, usted discúlpeme, pero aparte del señor general Clou, ¿algún otro habla francés? Más o menos. Entonces rápidamente voy a ir tratando de contarles. Esto es lo que pasa en Saint-Cyr. Bueno, básicamente les comento lo que está hablando. Francia ya tiene 4 camadas de oficiales egresados de Saint-Cyr, oficiales que son ciberguerreros. Es un arma más, especializados. Este es el jefe del cuerpo de cadetes de la escuela de Saint-Cyr, donde explica el programa de estudios de los oficiales del Colegio Militar de Francia. Fíjense el detalle, no están solos, miren, dicen Saint-Cyr, Sogeti y Thales. ¿Saben qué son Sogeti y Thales? Empresas. ¿No? Thales es la antigua Thomson, ¿no? Thales Spectrum. O sea que ya estamos viendo un tema de integración, ¿no? Esto es lo que hace a su trabajo en Saint-Cyr. Ahí están trabajando, bueno, en otro tema muy importante, que en el país lo hacemos. En el país hay un organismo que se llama ONTI, que la ONTI toma municipios y hace ejercicios. Soldados, cuando yo hablo de soldados, hablo de profesionales de las Fuerzas Armadas. Soldados, hombres de policía, fuerzas vivas, y trabajan con situaciones de ciberataque. Eso se viene haciendo desde hace por lo menos 7 años. Hay una jefatura en el Estado Mayor Conjunto que trabaja en estos temas directamente. La ONTI, que depende de la Dirección Nacional de Ciberdefensa, trabaja sobre estos temas, haciéndolo por zonas, integrando y trabajando con ciber ejercicios y la respuesta para la resiliencia de los sistemas públicos. Básicamente de lo que se dispone son realmente de los sistemas que apoyan la gestión de gobierno, pero dentro del CERT, de la Dirección Nacional de Ciberdefensa, hay empresas privadas que pagan y se les hace el control de la red y se les va detectando. Yo conozco un caso, hace 10 días hubo un caso de una persona de muy bajo nivel que le dice: mi fulanito de tal, ya se pueden imaginar los que son soldados, apague la computadora, que la tenía prendida a las 2 de la mañana, ¿no? Porque estaba teniendo un ciberataque y era una autoridad de una fuerza. Eso está funcionando. Eso está funcionando. Hasta hace muy poco el Comando Conjunto de Ciberdefensa funcionaba en Puerto Madero. Ahora posiblemente vaya a la zona de Villa Martelli. Pero eso y tiene, con los problemas que tenemos todos, pero hoy lo importante es formar el recurso humano.
es formar el recurso humano. En algún momento habrá dinero. Y el dinero para estas áreas, tanto en la empresa como en la defensa nacional, no es mucho dinero. No es mucho dinero. Cuesta mucho más comprar un caza, pero muchísimo más, o comprar un tanque o comprar un avión nuevo, que tener el equipamiento para vigilar las redes. Y estoy hablando de ciberdefensa, no estoy hablando de ataque, ¿no? El hombre que está formado en esta área tiene que, por supuesto, saber cómo puedo meter un malware, porque me lo pueden meter a mí, ¿no? Tiene que tener el conocimiento de cómo se hace un ciberataque, ¿no? O por dónde puede ir el tema. Pero se está trabajando, se trabaja y se trabaja mucho, y les habla alguien no que porque lo haya leído, les habla alguien que tiene permanente contacto con la gente que trabaja en esto. Lo que nos falta a veces, gracias a Dios, cada vez es menos, pero nos falta la integración. Nos falta integrarnos y que vayamos todos para el mismo lado. Uno se está apoyando mucho en el área de las empresas. Hay mucho hombre no uniformado trabajando en estos temas. Fíjense acá, porque voy a tocar una cosa importante para todos nosotros, una solución para lo cual va, que es el uso de las reservas. Francia tiene un grupo de ciberguerreros y que con sentido patriótico trabajan incorporados a fuerzas de como reservistas, ahí están trabajando. Las reservas las han incorporado en este caso, la responsabilidad de lo que es la ciberdefensa en Francia la tiene un organismo que se llama DGA, la Dirección General para el Armamento, maneja, que es donde hacen su carrera los técnicos, ¿no? Para tener una idea de lo que es ciber, las últimas directivas que se reciben dentro del área de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los niveles de ciberdefensa llegan hasta el nivel táctico. Hasta el nivel, cuando yo hablo de nivel táctico, hablo de la sección de tiradores, 12 hombres, ¿no? Llegan hasta ese nivel. Las alarmas son transmitidas desde ese nivel y 3 niveles más arriba, a nivel brigada, es el que toma la resolución de la anulación del ciberataque. Como no hay nada nuevo en esta área, a nosotros nos pasaba en el año 82 en Malvinas. La compañía de comunicaciones 10 le mataron un soldado y el misil entró por la ventana en el momento en que el soldado apretó el push to talk de un equipo, ¿no? Cómo se trabaja sobre la irradiación electromagnética, ¿no? Y eso en ese momento no se hablaba porque no se hablaba de ciber, pero es una derivación de lo que es la guerra electrónica de no comunicaciones hacia lo que es una concepción de ciberataque. Una concepción de ciberataque. Hoy en la empresa, en lugar de mandarme un misil, gracias a Dios porque no estamos en Palestina ni estamos en las fronteras de Medio Oriente, pero me anulan la posibilidad de comunicación de mi red un día antes en que tengo que presentar el sobre de una licitación que se está jugando, donde se está jugando el futuro de una gran empresa, ¿no? Y me anula el sistema informático. Chau, estoy perdido. Eso es lo que tenemos normalmente. Bueno, acá está hablando un teniente coronel que es el responsable del área de la instrucción de las reservas. Nosotros estamos moviéndonos hacia ese tipo de solución. Tenemos reservistas trabajando y algunos hasta con jerarquía de oficiales. Vean esto, ¿no? Y vean la preocupación de la planta de Neuquén nuestra. Esto es un general chino que niega un ataque chino. ¿Y qué pasa en Neuquén, en la planta que está instalando
se está instalando como para observar el espacio exterior China, a órdenes de un general chino, con un tratado secreto. ¿Cómo? Para la Luna, supuestamente. Supuestamente, yo les cuento, ustedes conocen lo que es la red Echelon. Al final de la Segunda Guerra Mundial, perdón, cuando termina, entre comillas, la Guerra Fría, se firma el convenio UCUSA, ¿no? UCUSA entre los 5 grandes países angloparlantes: Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Se instala una red internacional que se llama Echelon, ¿no? Que baja las comunicaciones satelitales y tienen plantas en Chipre, tienen planta la planta de la estación Rota, que tuvo un serio problema España en ese sentido, y bajan las señales, se bajan señales, y muchas de ellas, sobre todo las que están en Australia, tienen toda la pinta de ser observadores del espacio. Pero una antena, ¿dónde termina el tema? ¿Dónde termina el tema de bajar las señales de los ecos que yo mando al espacio con los mensajes de existencia estelar, y dónde termina lo que yo puedo bajar de los transponedores de los satélites, ¿no? Así que verdaderamente es un tema, y está cerca de Vaca Muerta, es un tema que a mí me preocupa, a mí particularmente me preocupa, porque uno no tiene acceso a los tratados que son tratados secretos. Ahí tenemos a los ciberguerreros, ¿ven? Hoy tenemos. Y como pasa con Estados Unidos y como pasa con Francia, ¿no? Por ejemplo, cada embajada, o como pasa con Israel, cada embajada tiene es un lugar de venta de sus productos, ¿no? Realmente, pero detrás de eso, miren lo que tienen. Es preocupante lo que es el Ejército Azul. Bueno, y ahora, para terminar, yo quiero realmente comentarles rápidamente para ver por dónde va Israel. Este general, este señor, nos dio una conferencia particular. Esta es la maestría en ciberdefensa, es la maestría dentro de... Estos son nuestros maestrandos, ¿no? Ahí estoy sentado yo. Enterado que estuvo el general Ben Israel, que depende directamente del primer ministro de Israel, y es el responsable, es un general de la Fuerza Aérea israelí, retirado, y es director del Centro de Ciberdefensa de Israel. Está entre los 5 mejores países del mundo y más evolucionados. Y yo quiero hacer hincapié, ahí estamos, ahí está, este es el teniente coronel Usal, el doctor Usal, este es el general Ben Israel, este es el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, ahí estoy yo, y ahí está el coronel Echazú, que es parte del claustro de profesores. Pero fíjense, en los años 80, dice el general Ben Israel, ¿no? Esta era la situación que tenía Israel. Estábamos con transistores, esto queda para ustedes también, esto queda para ustedes. Válvulas, esto pasaba en los años 80. En los años 90 empieza la guerra de la información. En el 2002, Israel crea la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de la Información. En el año 2002, ayer. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Y aquí está lo que hablábamos del ataque. Ahí lo tenemos al presidente de Irán, y qué es lo que ellos dicen. Hay 4 falsos dogmas. La comunicación de esa planta de uranio enriquecido no salía, y los cuento acá porque cualquiera de nuestras empresas puede estar tercerizada dando seguridad a un objetivo, o ustedes... C4I no tiene a lo mejor seguridad en alguna de las plantas nucleares, en alguna de las plantas aparte de gendarmería, sobre infraestructura crítica, ¿no? Sigamos, sobre cualquier tipo de infraestructura crítica. ¿Qué es lo que dice Israel? Y que la planta de Natanz no tenía salida al exterior desde el punto de vista informático. Está probado, y vos nos has contado, que ha sido producto inclusive de infiltración
porque se han encontrado no hace mucho productos chinos con chips metidos como para transmitir información una vez que son metidos dentro de distintos tipos de productos americanos. Eso es normal, es normal, es común que pase. Realmente las computadoras tenían solamente uso dentro de la planta. Hay que ver bien, eso es la defensa que hace Israel, pero es una muestra más de lo que es la característica de las amenazas que nuestras empresas van a tener. Hoy no hay un país detrás de la amenaza. Hoy no hay una declaración formal de conflicto, hoy no hay una declaración formal de guerra. Es una persona que actúa. Es un Julio Ardita, como pasó hace varios años, que se metió sin querer a los 17 años en el Pentágono, ¿vieron? Sin querer. Y fue cierto y estuvo, y hoy es un hombre absolutamente honorable y todo, y no lo hizo de malo, pero hay tipos que lo pueden hacer de malo, ¿no? Bueno, ¿por dónde viene el peligro nuestro y por qué se muestra esto? Porque ya vivimos la Internet de las cosas. Ya vivimos la Internet de las cosas. Ya hoy las señoras pueden comprar en Garbarino un lavarropa y ordenarlo por Bluetooth, por Wi-Fi, el momento en que prende y empieza a lavar, y cuando quiere que termine, o prendo el horno de microondas, cuando voy llegando prendo el horno para que esté la comida hecha. Todo eso responde a un tipo de protocolo de comunicaciones, el I6, que realmente está siendo absolutamente normalizado para segurizarlo, porque hoy puedo, teniendo esa posibilidad de trabajar sobre la Internet de las cosas, puedo llegar a hacer desastres sobre la operación de los controles remotos del uso cotidiano de los servicios, de nuestros servicios. Fíjense entonces, es realmente el concepto de cibernético es como trabajar desde un lugar sin luz, ¿no? Puede dar tanto como da la imaginación humana. En el año 2011, como producto de esta perspectiva que toma Israel, entonces en el 2001 dice, no, paremos la mano, creemos la Oficina Nacional de Ciberdefensa de Israel, dependiendo directamente del primer ministro. Hoy más o menos no estamos tan equivocados, hoy tenemos modernización dependiendo de la jefatura de gabinete. Más o menos por ahí andamos. Lo que pasa que siempre, pero bueno, no vamos mal. No vamos mal en este sentido, estamos viviendo, o por lo menos aprovechando la experiencia de gente que tiene esto pasamos por alto, léanlo después, esto es muy rápido, son consejos nomás que fueron dados en su momento, sobre todo hablando concientizando sobre Internet de las cosas, y la solución, miren, acá es en la formación de ecosistemas de estudio. Volvemos a hablar de la relación interagencias. Aquí está la industria, aquí están las escuelas y aquí está la defensa del gobierno. Es la concientización de que esto es multidisciplinario, esto no es un tema de la gente de IT, es un tema de todos nosotros, y es un tema de integrarnos para trabajar en pos de lograr la seguridad en este nuevo campo de conflicto que es el ciberespacio. Y miren lo que dice un israelita, miren lo que dice, no hay transferencia de tecnología, solo es posible la transferencia de tecnólogos. Lo llegan a agarrar sus compañeros al general Ben Israel y lo matan, porque ellos lo que tienen que vender es el producto, ¿no? Pero fíjense lo que un científico realmente deja como mensaje en su exposición. Y acá tienen una serie de consejos que yo creo que el más interesante es, y ya termino, el más interesante en definitiva es el organismo ese tiene que estar lo más cerca del poder más elevado, del poder de resolución del Estado más elevado. Y a ese organismo, yo estoy hablando de defensa,
pero ya nos olvidamos de la Fuerza Armada. Todos nosotros, nuestras empresas, son parte de esa seguridad, porque en cualquier momento le van a pasar el problema, esto es problema de los militares, ¿no? Esto es problema los ataques van a entrar por ese lado. Seguramente no van a entrar por nuestros sistemas de armas, ¿no? Sí, seguramente no van a entrar por nuestros sistemas. Los ataques a nuestro país van a entrar para jorobar económicamente a la empresa y indirectamente a los clientes de nuestra empresa. Ese es el mensaje, en definitiva, que yo les quería dejar. Bueno, la situación en España ocurre, la ciberdefensa está en manos del Ejército de Tierra de España, el comandante de ciberdefensa y el que maneja la ciberdefensa de todo lo que hace, en lo que hace a la ciberseguridad, la maneja un general del Ejército de Tierra. En lo que hace a Portugal es un poco más abierto. En ese sentido, España es partidaria de tener absolutamente la ejecución de la ciberdefensa en manos de soldados. No permitir, tiene que ser gente porque el concepto de ellos es que el espíritu de sacrificio, la formación ética, ya se los dan en la escuela y entonces tienen que estar formados como soldados. No es así el principio que sigue Portugal, más a la francesa, más a la francesa. Estas son las recomendaciones que quedan con ustedes, esto pasa en Portugal. Brasil tiene también la concepción no de la formación formal de ciencia básica que tenemos nosotros, ellos forman especialistas en cada una de las disciplinas de por donde puede llegar el ataque. Forma da cursos pequeños formando especialistas de en cada una de las áreas en lo que hace a ciberdefensa y ciberataques. Nosotros en este momento y hoy para el G20 se están preparando, por un lado, los ciberoperadores, los están preparando, que son los que van a operar a nivel oficiales subalternos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que son los operadores y que van a hacer las vigilancias sobre las redes, ¿no? Y por otro lado, los gerenciadores, que son ya gente normalmente de grados de mayor para arriba. Eso, Brasil en ese sentido no tiene esa concepción. Bueno.